Una fobia se define como el miedo intenso e irracional a algo que no representa un peligro real, relacionado directamente con el trastorno de ansiedad y sus síntomas como el pánico, taquicardia, falta de aire, temblores y deseo de huida. Algunos de estos miedos son bastante entendibles ya que están relacionados directamente con nuestro instinto de supervivencia y conservación, por ejemplo, el miedo a morir, el temor a las alturas, el sentir pánico al estar solo, la fobia a espacios cerrados y pequeños, el horror que puede provocar un insecto, la angustia que genera observar la inmensidad del mar, entre muchas otras cuestiones de esta índole. Sin embargo, existen ciertas fobias o miedos que corresponden a los tiempos modernos, y que muchas de ellas se han originado por elementos cotidianos que podemos ver en cualquier sitio, y nuestro siguiente caso es uno de este tipo, una fobia que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años convirtiéndose en un fenómeno colectivo, así que sin más demoras empecemos con... ¿Por qué nos dan tanto miedo las figuras o estatuas religiosas? Estoy totalmente seguro que en algún punto de tu vida, aunque sea una única vez, has llegado a entrar a una iglesia, un templo religioso o algo por el estilo, lugares considerados sagrados y en donde tendrías que sentirte cómodo o tranquilo, aunque claro, esto muchas veces no es así. Estos lugares a menudo están adornados con todo tipo de figuras, estatuas o imágenes de las deidades o santos correspondientes a la religión de la iglesia. En el caso de la católica, podremos encontrar ángeles, arcángeles, santos, a la Virgen María y otras vírgenes, y por supuesto, a Jesucristo, tanto crucificado como en procesión. Muchas de estas figuras tienen un motivo específico más allá de adornar el sitio donde se encuentran, pues son realizadas de forma muy realista, con el fin de que puedas conmoverte o entender el dolor por el que pasaron alguna de estas personalidades, y aquí es donde viene lo más curioso, pues a más de uno, lejos de considerar a estas figuras como algo bello, sagrado o conmovedor, sienten horror y un miedo profundo hacia ellas, tanto que hay quienes no pueden visitar de ninguna forma una iglesia. En sí, este temor irracional recibe un nombre, se trata de la llamada agiofobia, un tipo de miedo que en sí, abarca muchos aspectos, desde la perturbación causada hacia estas figuras, hasta la simple permanencia en lugares que se consideren sagrados, o incluso hacia objetos religiosos como los crucifijos. No obstante, enfocándonos en nuestro tema sobre las estatuas, ese miedo en sí tiene unas implicaciones mucho más profundas más allá de ser algo únicamente irracional, así que vamos a desglosarlo. Posiblemente uno de los principales motivos por los que a las personas les aterran las figuras religiosas, es debido a los múltiples reportes sobre fenómenos paranormales, sobrenaturales y macabros que ocurren alrededor de estas, desde por ejemplo, aquel video donde veíamos a una inmensa figura de Cristo moverse por sí sola, hasta los varios casos donde estatuas de vírgenes o santos lloraban sangre sin motivo ni explicación alguna, fenómenos que por los más devotos de la religión son tomados por sucesos milagrosos, sagrados o extraordinarios, ya que la Virgen María lloró sangre al observar la crucificación de Cristo, pero por otras personas consideran esto como algo sumamente macabro y escalofriante. Por cierto, investigando un poco sobre el tema de las figuras que lloran sangre, conocidas como estatuas sollozantes, los medios de comunicación a menudo mencionan que este fenómeno es algo totalmente inexplicable. Sin embargo, al parecer esto ocurre por el efecto de la condensación. Las lágrimas serían en realidad pequeños puntos condensados acumulados en las zonas más frías, como los ojos, aunque claro, también han existido muchos casos que únicamente se tratan de fraudes. Respecto a las estatuas móviles, el caso más antiguo sobre este fenómeno ocurrió en el verano de 1985 en Irlanda, cuando varios testigos declararon que algunas estatuas de la Virgen María repartidas por diferentes puntos geográficos del país, se movían de forma espontánea. De aquí se empezaron a reportar más casos de este tipo. Esta situación es bastante parecida a la de las muñecas de porcelana, las cuales gran parte de su mala fama y del horror que causan, es por el supuesto hecho de que se mueven solas.
Anteriormente mencioné el hecho de que estas estatuas son realizadas a base de que puedas conmoverte al observar su rostro de sufrimiento, pero seamos honestos, muchas de ellas lejos de mostrar compasión, causan más bien perturbación y horror debido a las expresiones vacías que poseen, sumado a todo lo trágico que las rodea, como en el caso de Cristo que claro, la mayoría de veces se le representa en su estado de agonía, pasando por el Calvario, lleno de sangre y sufrimiento, una imagen que es comprensible si a alguien le causa pavor. Pero además de esto, existen ciertos santos o figuras del catolicismo que los diseñaron de la forma más perturbadora posible. Tal vez el caso más famoso es el del llamado Santo Niño Cieguito, una figura venerada en el estado de Puebla, en México, y que se le representa como un niño Dios sin ojos, lo cual provoca que derrame sangre de sus cuencas oculares. La imagen tan impactante de dicho santo ha sido criticada, tanto por otros creyentes como por quienes no lo son, considerándolo una figura demoníaca o macabra en vez de algo divino y sagrado. Por último, otra posible razón del temor hacia las figuras religiosas es una teoría que también rodea a las causas de muchas otras fobias, el llamado valle inquietante. Este término conocido al inglés como uncanny, es una hipótesis que afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos. El fenómeno, aunque originalmente nació en los campos de la informática y la robótica, mencionando como ejemplos a los androides, robots o animaciones que intentaban parecerse lo más posible a una persona real, eventualmente el término se expandió hacia otros casos como los muñecos y las estatuas. Justamente muchas figuras religiosas suelen tener representaciones sumamente realistas y detalladas. Esta semejanza hacia un humano podría ser también una razón bastante válida para que de forma subconsciente, muchas personas sufran de un miedo profundo hacia las estatuas. En sí, no creo que todas las personas que expresen incomodidad hacia una figura religiosa, sufran como tal de agiofobia, pues por poner un ejemplo personal, cuando era niño solía visitar mucho un mercado local y en medio de este, se encontraba una capilla con varias figuras de santos y vírgenes. Justo una de estas esculturas me provocaba miedo verla, ya que tenía un rostro extraño y unos ojos muy expresivos. No obstante, creo que ha sido la única vez que sentí pavor hacia una estatua religiosa. Por otro lado, y como mencioné, la llamada agiofobia en sí engloba el terror hacia objetos o lugares religiosos en general, como el encontrarse en un templo o el observar un crucifijo. Esta extraña fobia si se trata de algo mucho más irracional o inconsciente, tal vez relacionado a algún trauma, a diferencia de las figuras y estatuas religiosas, que existen un montón de razones por las que puedan desatar el pánico entre varias personas. Para finalizar, una mención especial a todos los miembros del canal, gracias por su apoyo y espero hayan disfrutado el video.